Bueno, la intención de esta sesión va a ser que ustedes compartan las inquietudes que han tenido a lo largo del curso, que es importante, al final de cuentas, aprovechar estos espacios y estas sesiones sincrónicas precisamente para que compartan desde inquietudes, preocupaciones a veces con respecto a sus proyectos, ¿no? Eh, Dudas que hayan quedado hasta el momento y demás, ¿no? Entonces, lo podemos abordar pensando como en tres ejes, ¿no? Pensando, primero comenzar si quieren con las dudas que han surgido a lo largo del curso que tienen que ver con lo que es un diagnóstico cultural, con qué aplicación puede tener en su vida profesional, qué importancia tiene este proyecto de diagnóstico para sus proyectos de investigación y de intervención, ¿no? Cualquier duda que haya surgido durante este proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño de diagnóstico, no olvidemos que hasta aquí, ¿no? Hasta esta materia de proyecto 2, solamente vamos a abordar lo que se abordó, más bien lo que tiene que ver con el diseño de un diagnóstico. Hasta la próxima materia es que van a ejecutar este diagnóstico, van a realizar el llamado trabajo de campo para recabar información, para poder analizar la información y para tener sus resultados de diagnóstico, ¿no? Y bueno, hasta aquí solamente lo que nos concierne es entregar un proyecto de diagnóstico, que es lo que van a entregar precisamente como producto final. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es si hasta este momento, cómo se han sentido o si han sentido algún tipo de dificultad con respecto a la elaboración de su diseño de diagnóstico. Es importante que en este momento saquen todas sus dudas. ¿Por qué? Porque para la entrega del producto final no va a ser como sucede a lo largo de todo el curso, que se les da 3 posibilidades de entrega de intentos, ¿no? Por cada actividad, sino que solamente van a poder entregar en una sola ocasión. ¿Esto por qué? Porque ya lo que van a entregar es algo que ya se trabajó prácticamente a lo largo de todo el curso, pero bueno, de todas maneras hace falta que trabajemos con la cuestión de la socialización de resultados, que aprendan qué es, la planeación del cronograma, que sepan en qué debe de consistir y bueno, eh, cuestiones, déjenme acordarme qué más lleva, y lo de los requerimientos materiales, financieros y tecnológicos de su proyecto, ¿ok? Entonces, bueno, ¿alguna duda que me quieran compartir con respecto a lo que se ha trabajado hasta este momento con su proyecto de diagnóstico? ¿Ninguno? Ok, entonces puedo asumir que que hasta este momento van claros en lo que se ha trabajado hasta este punto de sus actividades. Ok, bueno, si no me expresan dudas, asumo que hasta este momento, ya lo que se ha trabajado en este momento, hay claridad. Entonces, bueno, puedo pasar a comentarles sobre los apartados que se les van a solicitar para la entrega de su producto final, ¿ok? En la entrega de su producto final, se les va a pedir que realicen un plan de trabajo. Este plan de trabajo, ojo, tienen que ajustarlo a las fechas del próximo ciclo escolar, que sería el 2023B. Yo sugiero que revisen las fechas del ciclo escolar 2023B que maneja la Universidad de Guadalajara, para que ajusten este plan de trabajo que va a estar orientado a lo que va a ser su próximo semestre en Proyecto 3, que tiene que ver
con la ejecución de su proyecto, ¿ok? Entonces, tomen en cuenta más bien ese ciclo, lo que abarca ese ciclo escolar del próximo semestre y cuáles son las acciones que deben de considerar y que deben incluir en este plan de trabajo. Como ustedes se dieron cuenta, nosotros hasta este momento diseñamos lo que es la estrategia metodológica. Pero hay una diferencia entre diseñar la estrategia metodológica y diseñar los instrumentos de recolección de información. El diseño de instrumentos de recolección de información tiene que ver con lo que algunos de ustedes de repente confundieron con las preguntas guías de proyecto, ¿no? Que de repente me daban como una guía muy específica que tendría que ver más, por ejemplo, con una guía de entrevista o con una guía de encuesta orientada a recabar ahora sí la información más específica que necesitamos para abordar, para realizar nuestro diagnóstico, para recabar la información suficiente, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que considerar, el primer paso que van a hacer va a ser en el próximo semestre va a ser precisamente diseñar estos instrumentos de recolección de información. Es decir, consideren un periodo para el diseño de sus entrevistas, de sus guías de entrevistas, de sus guías de encuestas, si van a manejar, por ejemplo, grupos focales, ¿no? Para hablar sobre temas específicos de su diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, puede ser con la comunidad, etcétera, ¿no? Pues entonces diseñan como los ejes temáticos que van a ser los que van a abordar en ese grupo focal, por ejemplo. Esto no me corresponde ahorita a mí como enseñarles con respecto al diseño de instrumentos de recolección de información, pero la verdad no está de más. Esto les va a servir como tip, que tengan la claridad y esto para conectarlo con lo que trabajamos con este semestre, tiene que ver con para qué nos va a servir este diseño de estrategia metodológica que hicimos. Ustedes tienen que cuidar que con sus instrumentos de información, de instrumentos para recabar información, de recolección de información, van a recabar información de cada una de sus categorías, con cada una de sus variables y cada uno de sus indicadores. Es decir, ustedes tienen que cuidar que, bueno, la parte más desglosada de esto, ya lo vimos, ¿no? Son los indicadores, ¿no? Entonces, tienen que cuidar que haya información, o sea, que hayan preguntas que abarquen para recabar información suficiente sobre cada uno de los indicadores que se desarrollaron durante en toda su matriz de estrategia metodológica, ¿ok? Entonces, bueno, ese nada más es un tip que les adelanto para que consideren a la hora de diseñar el instrumento el diseño de pruebas de instrumentos de recolección de datos. Deben de considerar un periodo para esto. Se sugiere también y se les pide en ese semestre que no solamente hagan el diseño de los instrumentos de recolección de información, sino también consideren realizar pruebas, ¿no? Esto se puede hacer con familiares y amigos se les aplica las entrevistas, se les hace las preguntas, nada más para saber si las estamos planteando con claridad, ¿ok? Después, deben de considerar precisamente la recolección y bueno, sí, recolección y documentación en caso de que sea necesario para quienes tienen que revisar fuentes de algunos datos, por ejemplo, estadísticos o demás, pero en sí considere dentro de este plan de trabajo una etapa, ¿no? Para recabar información, que va a ser la de donde van a aplicar estos instrumentos de recolección de información, que es precisamente el trabajo de campo. Posteriormente, deben de considerar como la siguiente acción a realizar, ya una vez recabada la información, lo que sigue es el análisis y la interpretación que van a hacer de esta información, ¿no? A analizar la información y bueno, ya por último, redactar el reporte final de resultados. ¿Ok? Hasta ese punto ya tienen consideradas todas las acciones necesarias en su plan de trabajo hasta el punto de redactar
el reporte final. Lo que deben de considerar es que lo que se les va a pedir en el plan de trabajo son las siguientes acciones a seguir, no las que realizamos durante este semestre, sino las siguientes acciones a seguir para ejecutar este diagnóstico cultural, ¿ok? Entonces, hasta aquí tendrían que ver las acciones que tienen que ver con elaborar nuestro reporte final, pero una vez elaborado el reporte final, no, siempre se aconseja que consideren también un tiempo para la presentación y socialización de los resultados. Es decir, por cuestiones éticas es importante que siempre compartamos nosotros la información, los resultados con ya sea el grupo, la institución, la organización, la comunidad, etcétera, con la que trabajamos. Entonces, bueno, consideren este también dentro de su plan de trabajo, ¿no? Un momento para la presentación y socialización de los resultados. Y bueno, pueden considerar también estos requerimientos técnicos que tengan que ver, por ejemplo, con aspectos materiales, financieros, tecnológicos, etcétera, que van a necesitar para ejecutar su diagnóstico. Aquí, aunque parezca de repente no sé, ¿no? Muchas veces no se considera, pero deben de incluir incluso la cuestión de el papel a utilizar, las impresiones, ¿no? En caso de que se vaya a realizar la aplicación de los instrumentos, por ejemplo, de una encuesta en físico, en papel, ¿no? O se debe de considerar hasta incluso la gasolina o, los gastos en transportes para que vamos a requerir para acudir al lugar donde estamos realizando el diagnóstico, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de gasto deben de incluirlo y cualquier requerimiento material en sí que necesiten deben de considerarlo como parte de de todos sus proyectos, ¿no? Es necesario que venga esta parte de los recursos. Entonces, bueno, una parte que se me pasó y que deben de considerar en esta cuestión del plan del trabajo, ¿no? A la hora de realizar el plan de trabajo, hasta lo que tiene que ver precisamente con la presentación y socialización de resultados, es decir, todo lo que les dije de diseño y prueba de instrumentos, recolección de información, análisis de la información, redacción de reporte final y presentación y socialización de resultados. Hasta ahí lo que ustedes deben de considerar es que primero lo describen como en un plan de trabajo, enumerando las acciones y en qué consistirán cada una de estas acciones y posteriormente lo que van a hacer es realizar un cronograma. Los cronogramas, la manera más, ay, se me fue la palabra, pero la manera, la manera correcta de presentarlos, ¿no? En proyectos suele ser usando el diagrama de Gantt. No sé si todos lo ubican, pero por si no los ubican todos, déjenme igual ahorita buscarles. Creo que ya estaba abierto aquí. Este es el diagrama de Gantt, que seguramente ya lo han visto o trabajado en otras ocasiones, pero si no, bueno, metan ahí en las especificaciones de su formato de reporte de proyecto final, ¿no? De proyecto de diagnóstico, viene que el cronograma tiene que venir en este formato de diagrama de Gantt, ¿no? Que por un lado se describen las actividades y por otro se enumeran el número de semanas indicando los meses sobre los cuales se estará trabajando, ¿ok? Entonces, es importante que consideren que tienen que incluir este diagrama de Gantt. O sea, lo que nuestra intención siempre en el momento de enseñarles a hacer proyectos es que ustedes elaboren proyectos de manera que sean tal cual como los deben de presentar de manera correcta al momento de trabajar, ya sea a nivel institucional o quieran bajar cursos o se les contrate para sus servicios, ¿no? Para realizar diagnósticos o evaluaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es importante que consideren estos aspectos. Y también deben de considerar para la entrega de su producto final que es importante que respeten este formato que les decía, ¿no? Que ustedes lo pueden bajar de
en la misma actividad, en la misma última actividad, se les indica dónde encontrar la parte del formato, que creo que es en la de recursos informativos, pero ahí viene el formato del proyecto final. Es importante que respeten este formato, ¿no? Que igual ahorita se los comparto para que sepan en qué va a consistir, ¿no? Que es básicamente lo que ya hemos venido trabajando, que consiste, bueno, obviamente sus portadas, la fundamentación que ya trabajamos, los objetivos, las preguntas, la delimitación, los conceptos claves, la metodología, ¿no? Que es la matriz que ya trabajamos, el plan de trabajo con las acciones que les mencioné ahorita, que era la importancia de esta reunión para que supieran ya nada más que falta por agregar. Hasta este momento ustedes ya tienen su trabajo hasta la metodología, ¿no? Creo que nada más me quedan un par de alumnos de ustedes de evaluar sus últimos intentos, creo. Pero bueno, básicamente quienes han venido trabajando ya tenemos esto prácticamente listo, ¿no? Y ya sería agregar esto del plan de trabajo con su diagrama de Gantt, con su propuesta de socialización de resultados, que aquí describirían cómo es que van a presentar los resultados con el grupo de personas que van a trabajar, ¿no? Y más o menos pueden poner entre qué fechas podrías considerarse oportuno eh, presentarlas. Y bueno, esto de siempre indicar las fuentes consultadas. Y bueno, si los anexos son opcionales, si quieren agregar fotografías, etcétera. Pero bueno, creo que en este caso, que apenas estamos en la etapa del proyecto, no es necesario. Cuando ya ejecuten el proyecto, sí se recomienda si quieren incluir fotografías, lo que sí de cajón tienen que incluir siempre, ¿no? Esto se los digo para que lo consideren ya en la entrega de su reporte final, deben de anexar sus instrumentos, el diseño, sus guías de entrevistas, de encuestas, etcétera, sobre las cuales recabaron la información, ¿ok? Entonces, bueno, hasta aquí esto que se trabajó en la que tienen que entregar como producto final, ¿ok? Y bueno, ¿alguna duda que les haya quedado sobre la entrega del producto final? ¿Nada? Yo sí, maestra, vamos a entregar, no me quedó muy clara todos los gastos que vayamos a incluir en el proyecto, ¿se los vamos a integrar? Sí, la parte del presupuesto, siempre deben de integrar una parte del presupuesto donde pongan en rasgos, pues sí, de manera más bien detallada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a necesitar? Cualquier material que les parezca, por más pequeño o económico o demás, todo, absolutamente todo se tiene que incluir, ¿no? Desde papeles, impresiones, lápices, sacapuntas, si se necesita, por ejemplo, para la aplicación de encuestas, que luego es necesario, ¿no? O lo que les decía de gasto de transporte y demás, agréguenlo con un estimado, ¿no? Un estimado de cuánto se gastaría. Pero es importante que no pierdan, o sea, que de vista el hacer ejercicio siempre, porque siempre es necesario que se tenga conciencia sobre el valor de bueno, pues sí, de nuestros diagnósticos, ¿no? El costo que tienen el realizar el diagnóstico, ¿ok? Es una tabla chiquita, no se claven mucho, nada más piensen lo que se necesita de recursos materiales y lo ponen. Y lo que necesitarían de traslado y demás. ¿Quedó claro, Gracias, Gaby? maestra. Ok, de nada, Gracias. de nada. ¿Gaby? Una pregunta. Aquí se está hablando en el presupuesto de los costos materiales y la parte de recursos humanos, las horas que se emplearon, si se necesitó contratar a una persona para que ayudara algo más, Siempre, ¿también se incluye? siempre se incluye, siempre, siempre. Nada más que para ser honesta, yo aquí en esta entrega no suelo
no suelo pedírselos porque ustedes aún no han tenido, bueno, en su mayoría, no digo que todos, hay quienes sí, ¿no? La experiencia de cuánto tiempo van a tardar en realizar el informe, ¿no? Pero es un buen ejercicio que tomen en cuenta, por ejemplo, las horas que se les invierte tanto en diseño, ¿no? Del diagnóstico, como las horas que se invierte en recabar información, en analizar, en redactar el diagnóstico y demás, ¿no? Y bueno, cobrar por hora, como se cobra por ser un profesionista, ¿no? La verdad, acá nos metemos como en cuestiones de ¿y cómo cobramos, no? Que siempre es el coco, y luego después en la gestión cultural, que no se sale como sabiendo cómo cobrar, pero piensen, por ejemplo, no sé, alrededor de 500 pesos por hora pensando que van a estar recién egresados, 400, ¿no? Y calculen, ahorita no se les voy a pedir, pero como les digo, sí es importante que vean, ya que lo ejecuten, cuánto tiempo duran trabajando en eso para que se den un estimado, una idea de un estimado de cuánto andarían cobrando por realizar este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque luego pasa y luego es importante indicar, ¿no? Precisamente cuánto se está cobrando de honorarios, ¿no? Por cada etapa, por el diseño, y por la ejecución y también por la redacción del informe. ¿Por qué? Porque luego suele pasar que se les hace caro a quienes van a pagar por el servicio, precisamente porque no tienen noción, no se les desglosa, ¿no? Del tiempo y lo que requiere realmente llevar a cabo este tipo de proyectos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Estamos trabajando en algún proyecto que no sea, por eso les pedimos que delimiten mucho, para que se trate de proyectos que puedan aplicar ustedes solos y no requieran de más personas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando van a requerir de más personas? En ese caso, es necesario considerar también, por ejemplo, cuánto se les pagaría, ¿no? Por aplicación de encuesta o demás, ¿no? A personas que vamos a necesitar para aplicar, ¿no? Porque hay proyectos grandes, por ejemplo, para hacer tanto evaluaciones como diagnósticos, que obviamente se va a necesitar de otras personas para recabar información. Pero sí, efectivamente, sí se incluyanlo siempre, nada más que en esta ocasión no se los pido porque aún no tienen noción de cuánto tiempo van a tardar realizándolo. Y depende de cada proyecto el tiempo que tardes, ¿no? Entonces sí, no se puede dar un estimado así tal cual, no les puedo decir, cobran tanto por diagnóstico, no, depende del proyecto. ¿Quedó duda, Corina? Gaby, perdón. Sí, ok, bien. ¿Alguna otra duda que tenga sobre la elaboración del proyecto? ¿Nada? Ok. Yo sí, nuevamente, perdón, es que Sí, la sí. parte de cobrar, digamos, yo sé que ahorita no se va a ocupar, pero para darme una idea, Ujú. se cobra obviamente impuestos, IVA y todo esto después. ¿Se Sí, claro. incluye o de qué forma lo Sí, desglosa? claro. Se incluye el IVA. Gracias. Bueno, pero fíjense, habrá quien les pida factura y quien no les vaya a pedir factura. Si les piden factura, pues se cobra el IVA, ¿no? O sea, ustedes, si van a vender servicios profesionales, pues se tendrían que dar de alta. Ahorita el régimen más amigable, Recico, no me puedo detener mucho a platicar eso, pero o es prácticas, perdón, servicios profesionales o es este régimen de Recico, ¿no? Pero que les permite facturar, ¿no? Pero sí se debe de considerar cuando les piden la factura, eh, el, el IVA se incluiría aparte, desglosado, el IVA, ¿no? Para que tenga la gente siempre noción de cuánto se les está cobrando, cuánto es lo del proyecto y cuánto está haciendo por el IVA. Sí, gracias.
De nada, Gaby. ¿Alguna otra duda? Nos quedan 10 minutos, porque se va a cerrar por la grabación, ¿no? Pero igual yo les aconsejaría que si en este momento tienen alguna duda también sobre no sé, todos están pensando en seguir con este proyecto. Es importante que también compartan hasta este momento cómo se siente con el proyecto que están trabajando y si hay un interés, ¿no? Por continuar con este proyecto. Dado que recuerden que en todo este eje de proyectos es seriado, ¿no? O sea, en teoría tienen que trabajar con este mismo proyecto para proyecto 3. Yo no les aconsejo que para proyecto 3, si de repente les entra el gusanito de querer cambiar de proyecto, no les aconsejo que para proyecto 3 lo cambien, porque tendrán que volver a trabajar todo el proyecto de diagnóstico ya sin una asesoría, ¿no? Porque ya no le correspondería al siguiente asesor, más bien no le quedaría ni el tiempo, ¿no? Para enseñarlos a ejecutar y volverlos a ayudar en el diseño de su proyecto. Pero bueno, no es forzoso que se casen por siempre con el proyecto. Si quieren cambiar para proyecto 4, pues cuanto antes, ¿no? Porque si no, van avanzando y va a ser más difícil regresar. También me ha pasado, ¿no? Con confianza, de verdad, ustedes se pueden comunicar conmigo. Me ha pasado que luego les surgen dudas. A veces es en la forma de que se plantean después los títulos, porque este título de diagnóstico después se va a tener que transformar en un título de proyecto de intervención, ¿no? La función del diagnóstico es precisamente que ustedes tengan, ya después de que lo ejecuten y tengan sus resultados, tengan una base sólida para decir, bueno, estos son los problemas y las necesidades actuales que hay en esta problemática cultural que yo decidí trabajar con este grupo, ¿no? Etcétera. Y entonces, mi proyecto de intervención va a estar encaminado a atender estas necesidades y problemas que yo identifiqué en mi diagnóstico. Entonces, ya encaminando toda su estrategia de intervención, ¿no? Hacia esos problemas y necesidades que van a ser el informe final de su diagnóstico, ¿no? Ustedes pueden sustentar muy bien su proyecto de intervención, pero obviamente, pues va a cambiar desde el título, o sea, aunque sea la misma problemática cultural, pues se va a modificar un poco para que sea ya ahora un proyecto, para proyecto 4, un proyecto que sea de intervención o de investigación, quien decida irse por la cuestión de la investigación, ¿no? Pero deben de tener esto siempre presente, ¿ok? Y si en algún momento pasa, ¿no? Yo avalo, quien sale bien conmigo, ¿no? No tendrán por qué regresarles el proyecto. Y si ustedes en algún momento se los regresan, comuníquense conmigo y yo les ayudo, los oriento para ver cómo lo puedan plantear el título para que lo metan ahora sí como proyecto de intervención, ¿va? Pero no tengan miedo de comunicarse con los asesores cuando se traban en algún momento de su carrera estos proyectos, ¿ok? Gracias. Muy bien, maestra, gracias. De nada, de nada. Entonces, ¿alguna inquietud que tengan con sus proyectos o lo que viene del resto de la carrera en el eje de proyectos? ¿Una duda sobre las actividades? ¿Delia? Ok. Hay una que dice buzón antes de la actividad del proyecto final. ¿A qué se refiere esta actividad? Yo creo que te vas a referir a una que tiene que ver, no me acuerdo en esta materia de proyecto 2, cómo la meten, que tiene que ver más con cuestiones, creo, de redacción, elementos de la redacción o algo así, que si la hacen les dan 2 puntos, ¿no? No es forzoso hacerla, pero si quieren hacerla, la pueden hacer, nada más cuiden que no sea antes de que se acabe el semestre, ¿no?
Es una actividad que no se evalúa por asesor, se autocalifica, ¿no? Y ustedes descargan su, bueno, como su comprobante, pues, se me fue la palabra, pero como su comprobante, ¿no? De que realizaron su constancia, eso, perfecto, Delia. Su constancia y ya yo nomás verifico que esté esa constancia, que suban esa constancia y le doy los puntos que equivaldrían como extra por realizar esa actividad que creo que es aspectos básicos de la redacción, algo así, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere, no se preocupe, no es no es del curso, o sea, si no la hacen, no les afectaría la evaluación. Si la hacen, les puedo subir 2 puntitos, pero si no, no pasa nada, ¿ok? ¿Alguna otra Gracias, duda? maestra. De nada, Delia. De nada, Corina. Este, ¿alguna otra duda que quede por ahí? Sí, Delia, ¿tienes otra? Sobre el siguiente semestre, ¿verdad? ¿Vas a salir del país? Ok. Siempre tienen que considerar cuando eligen sus actividades que una parte de la viabilidad del proyecto tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que van a poder acudir a recabar información, ¿va? Si vas a salir del país, no sé por cuánto tiempo vayas a salir, pero yo te sugiero que en cuanto entres al próximo semestre en proyecto 3, ¿no? Cheque los cronogramas, vea si se cruzan con el tiempo en el que vas a recabar la información y si se cruza lo hables con tu asesor, ¿va? O tu asesora. Y vean de alguna manera si hay manera de empatarlo para que tú puedas realizar tu trabajo de campo, perdón, antes o después de irte. Y bueno, y si te vas a ir por un largo periodo de tiempo, sí considera incluso hasta replantear el proyecto, aunque yo no lo aconsejo en este momento porque tendrías que volver a plantear todo el diagnóstico y tendrías que pensar de todas maneras, siempre piensen que sea un proyecto con el que se van a titular, ¿va? Una problemática cultural que les va a servir para trabajo recepcional. Entonces, considera nada más eso, Delia, de si vas a estar aquí para recabar la información, si puedes negociarlo con tu asesor en cuanto entres al próximo semestre y si te vas por un largo periodo de tiempo, ¿no? Entonces, piensa en esta cuestión de replantear proyectos y no vas a estar para aplicarlo en lo que habías elegido. De nada, Delia. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, si ya no hay preguntas, también porque si no, ahorita en cualquier momento se va a cortar, les comento, bueno, pues nomás no olviden que solamente va a haber la posibilidad de entregar una actividad, ahora sí no se da extensión de plazos en cuestión de entrega, ¿por qué? Porque pues también los asesores tenemos fechas establecidas para subir evaluaciones, ¿no? Y bueno, cualquier duda que tengan, de todas maneras que les surjan,